Bienvenidos un día más a su canal de confianza para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, especialmente en el corazoncito de Turquía. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que su copyright que muchos de ustedes estaban esperando con ansias, porque Q Copyright N no ha seguido con el corazo superíndice 3N en la mano la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Pues bien, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a analizar unas declaraciones, mejor dicho, unas palabras que han retumbado con fuerza en los medios y que, al parecer, provienen del mismísimo Kerem. Palabras que, según los rumores, explotan, palabras que hablan directamente sobre su relación superíndice 3N con Hande y, lo es importante, sobre su separación superíndice 3N. Asu que rense un cafecito o un tu copyright, o lo que sea que les guste para disfrutar de este chismecito, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de entrar en materia, un pequeño más menos o favorcito, si aún no es tú, suscritos al canal, Q Copyright es tú, esperando. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, lo es importante, para formar parte de esta gran familia de amantes del chisme y de las telenovelas turcas. Vamos, hagan clic en el botón superíndice 3N rojo y acompu con diéresis más menos en esta aventura. Ahora vamos al grano. Como les decía, en los últimos días han circulado varias noticias y comentarios acerca de unas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel Rafael y su separación superíndice 3N. Y digo supuestas porque, como saben, en el mundo del espectáculo a veces las cosas se inflan, se exageran o, incluso, se inventan. Asu que lo primero que vamos a hacer es analizar con lupa toda la información superíndice 3N disponible y tratar de separar el grano de la paja. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Kerem Bürsin, por lo general, suele ser bastante discreto con su vida personal. No es de los que dan muchos detalles sobre sus relaciones sentimentales ni sobre sus rupturas. De hecho, tanto con diéresis copyright L como Hande Erçel Rafael siempre han mantenido un perfil bajo en ese sentido, lo cual hace que estas supuestas declaraciones sean aún impactantes. Entonces, ¿de du superíndice 3 de surge todo este revuelo? Pues bien, parece que todo comenzó superíndice 3 con una entrevista que Kerem concedió superíndice 3 a un medio de comunicación superíndice 3N turco, en la que, según algunas fuentes, se le preguntó superíndice 3 directamente por su relación superíndice 3N con Hande y por las razones de su separación superíndice 3N. Y aquí es donde la cosa se pone turbia, porque hay diferentes versiones de lo que realmente dijo Kerem. Algunos medios afirman que Kerem fue muy duro con Hande, que la acusó superíndice 3 de ser inmadura y de no estar preparada para una relación superíndice 3N seria. Incluso algunos se atreven a decir que la culpó superíndice 3 directamente de la ruptura. Otros, en cambio, aseguran que Kerem fue mucho ese diplomático y que, si bien habló superíndice 3 de las diferencias que llevaron a la separación superíndice 3N, lo hizo de una manera respetuosa y sin lanzar acusaciones directas. La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación superíndice 3N oficial de lo que realmente dijo Kerem. La entrevista completa no ha sido publicada y solo se han filtrado algunos extractos o interpretaciones de sus palabras. Por eso es importante tomar toda esta información superíndice 3N con pinzas y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Sin embargo, lo que es cierto es que estas supuestas declaraciones han generado una gran controversia en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Kerem y creen que Hande es la culpable de la ruptura, y los que defienden a Hande y acusan a Kerem de ser un ingrato. Y como siempre ocurre en estos casos, los comentarios subidos de tono y los insultos no han faltado. Pero ese ayu de las copyright micas y los rumores, creo que es importante recordar que Kerem y Hande son dos personas que en su momento se quisieron mucho. Y que por las razones que sean, su relación superíndice 3N no funcionó superíndice 3. Y eso no los convierte ni en villanos ni en víctimas. Simplemente son dos personas que tomaron caminos diferentes. Además, creo que es importante respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Ya bastante difícil debe ser para ellos lidiar con la presión superíndice 3N medio ultica y con el escrutinio público como para que además tengamos que estar nosotros metiendo las narices en su vida privada. Ahora bien, dejando de lado los rumores y las especulaciones, me gustaría analizar un poco la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande desde una perspectiva objetiva. Como saben, ellos se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa telenovela Senu con diéresis al cap.
Su química en la pantalla era innegable y pronto su romance traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una realidad. Durante un tiempo Kerem y Ande fueron la pareja perfecta. Se les veía felices, enamorados y muy compenetrados. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran, sin duda, una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas relaciones, la magia no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis entre Kerem y Ande. Se decía que estaban distanciados, que ya no se les veía juntos tan seguido y que habían dejado de compartir fotos en sus redes sociales. Y finalmente en marzo de 2022, se confirmó superíndice 3 la noticia, Kerem y Ande habían terminado su relación superíndice 3N. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Algunos dijeron que fue por diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros que fue por la presión superíndice 3 en medio ultica y otros que fue por problemas de agenda y falta de tiempo para dedicarle a la relación superíndice 3N. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Kerem ni Ande han dado una explicación superíndice 3N oficial sobre los motivos de su separación superíndice 3N. Y sinceramente creo que tienen todo el derecho a hacerlo. No están obligados a dar explicaciones a nadie sobre su vida privada. Si quieren mantener en secreto las razones de su ruptura, están en su derecho. Y nosotros como espectadores debemos respetar esa decisión superíndice 3N. Lo que podemos hacer es analizar su relación superíndice 3N desde una perspectiva externa y tratar de entender que copyright pudo haber salido mal. En mi opinión superíndice 3N, creo que uno de los factores que pudo haber influido en la ruptura fue la presión superíndice 3N medio ultica. Como les decía, Kerem y Ande eran una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y eso sin duda generó superíndice 3 una gran presión superíndice 3N sobre ellos. Constantemente estaban siendo fotografiados, grabados y seguidos por los paparazzi. Sus vidas privadas eran expuestas en los medios de comunicación superíndice 3N y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado. Y eso a la larga puede ser muy agotador y estresante. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es la diferencia de edad. Kerem es mayor que Ande por varios aún más menos os. Y si bien la edad no siempre es un factor determinante en una relación superíndice 3N, puede influir en las expectativas y en los proyectos de vida de cada uno. Es posible que Kerem estuviera en una etapa de su vida en la que buscaba una relación superíndice 3N estable y comprometida, mientras que Ande aún estaba explorando sus opciones y disfrutando de su juventud. Y por último creo que también copyright N pudo haber influido el hecho de que ambos son personas muy exitosas y con agendas muy apretadas. Tanto Kerem como Ande son actores muy solicitados y tienen muchos proyectos profesionales en marcha. Y eso sin duda puede dificultar la tarea de mantener una relación superíndice 3N sana y equilibrada. En fin, como ven, hay muchos factores que pudieron haber influido en la ruptura entre Kerem y Ande. Y como les decía, solo ellos saben realmente les fueron las verdaderas razones de su separación superíndice 3N. Lo que es importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y que han logrado superar este difícil momento. Kerem ha estado enfocado en sus proyectos profesionales y ha participado en varias películas y series de televisión superíndice 3N. Ande también copyright N ha seguido trabajando arduamente y ha consolidado su carrera como una de las actrices importantes de Turquía. Y aunque su relación superíndice 3N amorosa haya terminado, creo que siempre quedaron un cariño más menos y un respeto mutuo entre ellos. Después copyright S de todo compartieron momentos muy especiales y vivieron una historia de amor que quedó superíndice 3 grabada en la memoria de muchos de sus fans. Que volviendo al tema principal de este vídeo, creo que es importante ser cautelosos con la información superíndice 3N que circula sobre las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Rafael y su separación superíndice 3N. No podemos dar por sentado que todo lo que se dice es verdad y debemos evitar caer en rumores y especulaciones. Lo importante es respetar la privacidad de Kerem y Ande y dejar que sigan adelante con sus vidas. Y como fans podemos seguir apoyándolos en sus proyectos profesionales y deseándoles lo mejor en el futuro.
En resumen, hemos analizado la controversia generada por las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Rafael, hemos recordado su historia de amor y hemos reflexionado sobre los posibles factores que pudieron haber influido en su ruptura. Y sobre todo hemos insistido en la importancia de respetar su privacidad y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem realmente hizo esas declaraciones? ¿Les creen que fueron las verdaderas razones de la ruptura entre Kerem y Hande? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontraron los mejores chismes, las noticias importantes y los análisis profundos sobre el mundo del espectáculo turco. Asu que ya lo saben, denle like al vídeo, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3 chismosos.